Pues empecemos, ya que estás aquí. Brevemente voy a dar una pequeña introducción para todas las personas que se están conectando. Como saben, mi nombre es Fernanda Negol. Yo soy abogada, toco el tema de personal injury y toco el tema también migratorio. Y Beatriz está dentro del equipo de personal injury. Entonces, habíamos platicado, Beatriz y yo, que siempre nuestra meta es educar a la gente, ¿no? Es dar, pues, esa información que se debería de dar por otros medios, pero que a veces no la obtenemos. Y en este caso es el tema de los seguros, que es bien importante. Nosotros en el tema de personal injury vemos entonces el caso en el que ya tuvieron el accidente y están en el proceso de un reclamo. Pero, ¿qué es lo que sucede antes? ¿Qué es lo que tenemos que hablar el día de hoy, Beatriz? Muchísimas gracias por unirte y por tu tiempo. Cuéntanos entonces, me gustaría un poco más acerca de estos seguros, de qué es lo que necesitamos saber, qué es lo que tú crees que el usuario o la persona que esté consiguiendo un seguro deba de saber sí o sí. Sí, muchas gracias Fernanda por este espacio, por la confianza y bueno, trabajando con las reclamaciones en personal injury, me he dado cuenta de la falta de información que tienen las personas. Uno sabe que por ley tienes que tener seguro de auto para conducir. Eso es algo que uno lo sabe, sabes que si conduces y no tienes seguro y te para la policía, te puede incluso quitar el carro porque no tienes seguro. Entonces, sí o sí, uno sabe que tiene que comprar una póliza. Entonces, cuando uno va y compra una póliza, le ofrecen muchas opciones. Entonces, ¿qué es lo más común? Las personas escogen lo más económico porque uno quiere ahorrar. Y resulta que a veces la opción más económica no es la mejor para uno. Y las personas por lo general no se toman el trabajo de leer porque es un lenguaje a veces muy difícil de entender, que todos estos términos que usan los seguros, entonces uno dice, bueno, pues tengo liability o full coverage y entonces ya yo me quedo con pues liability si es lo que necesito o full coverage lo más básico. Pero es muy importante entender qué incluye cada cobertura y es falta de información porque después de que pasa un accidente o pasan situaciones con el auto de uno se da cuenta que a lo mejor no tenía la cobertura que necesitaba. Claro. Oye, Beatriz, y por ejemplo, demos el ejemplo de en nuestra póliza de seguros. Vienen tres numeritos, Ujú. ¿no? Vienen esos tres numeritos. Si sacan los papeles de su póliza de seguro contra accidentes, si nos puedes explicar entonces de qué se tratan esos tres numeritos que vamos a ver. Exacto, entonces yo invito a cada uno de los que están aquí conectados, porque lo compartimos a nuestros familiares, amigos, aquí en la oficina. Cada persona debe, si tú tienes una póliza de auto, debes revisarla, sácala. Hay un documento que el seguro te provee que se llama Declarations Page. Ese documento es el oficial donde te muestra qué tienes tú, qué coberturas tienes tú. Esos tres numeritos, vamos a hablar de la póliza más básica, la mínima de un liability. Liability es una responsabilidad. Vas a ver el número 30 sobre 60 y luego sobre 25,000. Entonces, uno puede preguntar, bueno, ¿qué significan esos tres números seguidos? 30,000, 60,000, 25,000. ¿Qué es? Bueno, $30,000 es la póliza básica de responsabilidad en caso de que yo tenga un accidente y sea mi culpa. Esos $30,000 es lo que hay para cubrir los daños físicos de una persona. ¿Qué quiere decir 60,000? 60,000 es, los 30,000 es solamente si una persona iba conduciendo. 60,000 es si iba más de una persona conduciendo. 60,000 es el total que va a cubrir por accidente. Sea que fueran dos personas o cinco personas o 10, 60,000 es lo máximo que hay para cubrir los daños físicos de esas personas. Y 25,000 es lo que se va a cubrir por los daños de la propiedad. En este carro, si la persona tuvo pérdida total, hasta $25,000 tu póliza va a pagar. Entonces, si yo tengo la mínima, la básica, y
yo choco con alguien, fue mi culpa, $25,000 es lo máximo que va a pagar, va a recibir esa persona. Y si el carro le costaba, no sé, 60,000, 80,000, pues la persona quedó solamente con un pago de 25 y el resto, ahorita vamos a hablar de eso. Sí, es bien importante saber los límites, ¿no? De estas pólizas de seguros. Entonces, bueno, eso es lo mínimo. ¿Tú qué es lo que le recomendarías entonces a la gente que tuviera en sus límites de póliza de seguros? Cada persona tiene que escoger en su póliza lo que le conviene. Uno no está buscando por precio, sino que estás comprando tu protección. Entonces, antes de ver el precio de lo que yo quiero pagar, claro, uno tiene que ver, por eso hay diferentes compañías de seguro donde uno puede llamar a pedir un estimado de cuánto me va a cobrar, pero entonces revisa las protecciones. Entonces, hablemos de protecciones. Si yo tengo un carro y yo quiero comprar la póliza básica de liability, revisa si quieres que te proteja o proteger a los demás con esa póliza básica de $30,000 sobre 60,000 sobre 25,000, o si quieres subir a 50 sobre 100,000 y así sucesivamente. Uno puede comprar la protección que uno quiera. Pero lo más importante es, si yo estoy comprando una póliza para proteger a alguien más, en caso de que yo tenga un accidente, ¿por qué no voy a comprar también en mi misma póliza algo que me proteja a mí mismo? Que es lo que he visto. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de que yo tengo un accidente y la persona que me chocó se fue, que lo que le llamamos en nuestros términos es hit and run. La Em, persona te golpeó y se fue. Si yo tengo una cobertura básica, liability, mi seguro no me va a proteger. Entonces uno tiene que agregar esas protecciones en nuestra póliza en caso de que un ejemplo de esos pase o que la persona no se fue pero no tenía seguro, no tenía cobertura o no había hecho su pago y no tenía su póliza activa. Entonces quedo yo como que, ok, no fue mi culpa y esta persona no tenía seguro, ¿quién me va a pagar? Entonces uno puede agregar esas protecciones en tu propia póliza. sí, perfecto. ¿Y sabes qué? Creo que esto no te lo comenté, pero yo recuerdo que cuando yo compré mi seguro, la primera vez que compré seguro aquí en Estados Unidos, todas estas adiciones, o sea, por ejemplo, lo que comentábamos del UM, el UIM y cosas así, la persona que me estaba vendiendo el seguro, lo recuerdo, creo que me dijo una cosa así como, y es opcional y no lo necesitas. Y ya sabes, o sea, ni siquiera te explican qué es, por Se pasó un poquito. Sí, esas coberturas adicionales que no le explican a uno, yo quiero brevemente Ujú. decirles a ustedes por lo menos que tomen notas si pueden o les podemos mandar un recordatorio a los que nos escriban y para que ustedes revisen. Hay algo que se llama UIM, UIM y PIP, PIP. ¿Qué son esas protecciones adicionales? Bueno, hay dos más, son cinco. Hay collision y comprehensive. Pero bueno, hablemos de esas tres primeras que les comenté, UIM y PIP. UM es si alguien es underinsured, o perdón, uninsured. Uninsured es si alguien que me golpea no tiene seguro. Entonces revisan tu póliza si tú tienes UM agregado. Los seguros deben ofrecerte eso, pero no te van a insistir en que lo compres. Entonces simplemente tú rechazas por escrito y ya. Entonces el día que tú tengas un accidente y tú quieras reclamar, el seguro te va a decir, mira, tú lo rechazaste, tú no aceptaste Ujú, comprar esta adición en tu póliza. ujú. Entonces revisa que tú tengas UM. Eso es si una persona no tiene seguro y te pegó. Ahora, ¿qué quiere decir UIM? Asegúrate que tengas también UIM, que quiere decir underinsured. ¿Qué pasa si a mí alguien me golpea y sí tiene seguro, pero tiene la póliza muy básica? Entonces, y mis gastos médicos superan los $30,000 y mi carro cuesta mucho más que $25,000. Entonces, esa póliza me va a pagar lo mínimo que ella tenía, pero la propia mía con mi UIM me va a pagar lo que cueste adicional
para mí. Entonces, yo no voy a quedar sin esa protección adicional. Y PIP es Personal Injury Protection, donde te paga, esa protección te ayuda a pagar tus gastos médicos. Entonces, muy importante revisar que tú tengas esas adiciones en tu póliza. Oye, Beatriz, y te voy a preguntar, tú, si lo puedes compartir, ¿qué póliza tienes? Sí, claro que sí. Yo De en los esta números, de esos tres números, y digo, me estoy imaginando que tienes UM, Collision, etcétera. Sí, yo tengo collision, tengo rental, uno le puede agregar y claro, a medida que vas agregando, tu póliza va subiendo, pero a veces no es mucho lo que sube. Por ejemplo, si quieres agregar bien, tú puedes pedirle un estimado bate seguro si te das cuenta que no lo tienes y agregar. Yo en este momento tengo la de 50,000 sobre 100,000. Quiere decir, si yo tengo un accidente y es mi culpa, le van a pagar a 50,000 por una persona y 100,000 en total a la persona, si iba más de una sola persona. Tengo para mí también la misma cobertura en UM. En caso de que alguien me golpee y no tiene seguro, entonces me protege igual, porque uno puede jugar con los números y puedes mirar qué es lo que se ajusta a tu presupuesto. Pero de nuevo, no estás comprando una póliza por el precio, sino por la protección. Tienes que pensar en tu protección y qué es lo que va a pasar en caso de, porque ninguno estamos exentos a que nos pase un accidente. Claro. Y las probabilidades son que nos va a ocurrir en algún momento. Exacto. Esa es la realidad. Entonces digo, ojo, nosotros no vendemos seguros ni nada parecido, ¿ok? Son, digo, dentro de la experiencia, pues lo que se recomienda en cuanto a los límites de estas pólizas, pero no crean que nosotros aquí somos advocates de algún seguro en específico o algo así, pero es muy, muy buena información. Eh, Sí, el tema de sobre todo collision lo porque mencionaste. lo mencioné brevemente, collision es, tú lo puedes agregar en caso de que solamente puedas pagar o estés pagando liability. Puedes agregar collision para que por lo menos tu carro te lo arreglen, estés protegido con tu auto, te puedan proteger y pagar tu carro. Y comprehensive es, a veces pasan situaciones con nuestros autos que no son un accidente. Por ejemplo, si cayó nieve o si hell, te va a dañar tu carro, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién me lo va a pagar? Si solamente tengo a liability. Entonces es Claro, importante revisar o si me robaron mi auto, no fue un accidente, pero me lo robaron, ¿me van a pagar mi auto? Si acaso se robaron mi auto, ¿cómo voy a hacer? Entonces claro. hay que revisar esas dos protecciones adicionales. O vandalismo, ¿no? También. Vandalismo, correcto. Ujú. Entonces, muy, muy importante. He tenido casos de muy tristes de personas que no sabían ni siquiera que existían estas protecciones adicionales, no lo entendieron y resulta que han chocado con conductores irresponsables que manejan sin seguro. Claro, Entonces, al momento de hacer el reclamo y revisar, bueno, encontramos que no tiene seguro la persona, ok, vamos a mirar tu propia póliza, que es la última opción que nos queda. Resulta que tu propia póliza no tienes cobertura. Entonces sí, la persona se queda sin auto y lastimada, con muchos biles en el hospital por pagar y pues con una deuda grande. Entonces es importante saber y concientizarnos de que debemos comprar nuestra protección. claro, sí. Oye, Beatriz, y me gustaría entonces meter un poco el tema de ahora el reclamo como tal. Ujú. Pero habíamos platicado tú y yo que creo que es importante mencionar, ¿no? El tema migratorio. ¿Por qué? Porque estamos dentro de nuestra comunidad latina. Hay muchísima gente aquí en Estados Unidos que no necesariamente son nacidos aquí, ciudadanos o residentes americanos, sino que vienen de vacaciones, a lo mejor están trabajando, a lo mejor son inversionistas, ¿no? Tienen algún otro estatus migratorio. Y creo que es importante decirles y hacerles, pues, saber que este tipo de reclamos también lo pueden hacer ellos. Exacto, si hay alguien, y Fernanda, aquí nos puedes guiar un poquito, por ejemplo, con personas que vienen de nuestros países por negocios o que vienen de visita.
¿Qué pasa con inmigración? ¿Qué pasa si, ok, la persona tiene un accidente y quiere hacer un reclamo y nos contrata, pero cuéntanos tú un poquito acerca de esa parte de inmigración. ¿La persona va a ser perseguida? ¿Inmigración lo va a buscar? ¿Qué pasaría? No, no, migración realmente no es un factor, ¿no? Que es lo que mucha gente desconoce. Entonces, aunque hayan entrado con visa de turista, aunque se hayan sobrequedado una visa a lo mejor, aunque no tengan un estatus migratorio estable, realmente eso no tiene nada que ver con un tema de personal injury, ¿no? Un reclamo entonces de una situación después de un accidente. Y creo que mucha gente con visados, voy a mencionar turista, pero cualquier otro visado, pero gente aquí de turista desconoce o a lo mejor con todo el tema migratorio en este momento, pues no quieren meterse en problemas, como dicen ellos, y en realidad es un derecho, ¿no? Es un derecho que tenemos. Si alguien vino y me pegó, si yo tuve un accidente, pues obviamente necesito atención médica. Necesito que a lo mejor el coche que yo renté, porque a lo mejor ni siquiera es mío, o un coche que yo traje de otro país, por ejemplo, México, viene de vacaciones, viene de shopping, y pues esto también se puede accesar, o sea, el tema del trámite de personal injury por personas que no tienen un estatus migratorio estable en Estados Unidos, sea cual sea, como te digo, sea un visado, una visa de inversión, un turista, una persona que se sobrequedó un permiso, realmente no es un factor. Entonces, eso sí hay que dejarlo bien claro, porque todos los abogados y publicidad que yo he visto que hacen personal injury, nadie habla del tema, Beatriz. Ujú. Nadie habla del tema. Y tenemos mucho temor en nuestra comunidad porque las personas no conocen sus derechos y piensan que de pronto van a tener un problema, que de pronto va a venir ICE a buscarlos a su casa y en realidad pueden hacer un reclamo. Y Claro. en esta oficina nos especializamos en las dos cosas, entonces vas a poder tener una abogada experta en inmigración que te puede guiar y decir, ok, no va a pasar nada, se puede hacer un reclamo y es tu derecho. Y es tu derecho, sí. Y sí, es muy importante tener ese tipo de información y otra vez, con todo el miedo que se está generando de la situación migratoria política en este momento, creo que es importante. Me gustaría, no sé si tengas algo más que quieras mencionar, pero igual y quiero que sepan las personas que están conectadas que vamos a estar haciendo este live un miércoles sí, un miércoles no. Entonces queremos hacer algo pues recurrente también para darle oportunidad a la gente de que nos haga preguntas. Entonces, Exacto. si tienen preguntas, con muchísimo gusto los contestamos. Si tienen preguntas de un tema migratorio, puedo ver si no se va a extender aquí el tema migratorio más que el de personal injury. Pero bueno, si son preguntas acerca de su póliza, de los límites, de cualquier cosa relacionada con este tema de accidentes, para eso estamos abriendo este espacio. Exacto, queremos educar para que las personas por lo menos tengan la seguridad de que están protegidos. Yo he tenido ejemplos de familiares, de amigos donde han agregado esas coberturas a su póliza y luego han podido ver los resultados. Entonces es bien importante que lo hagan, revisen. Tarea número uno, vayan y revisen su póliza, familiarícense con los términos y nosotras vamos a estar aquí cada otro miércoles, así es de que podemos ayudarles a entender esos términos y a entender tu propia cobertura. De nuevo, no vendemos seguros, no es nuestra intención de vender seguros, pero sí queremos educar porque hacemos este trabajo también con los casos de accidentes de auto. Claro. Ok. Miremos si Déjame ver alguien tiene aquí. alguna pregunta en, el, Eh, en los que están viendo. Si alguien tiene una pregunta, aquí este es el momento. ¿Tú tienes acceso al... ¿Puedes ver los comentarios o Sí, solo sí soy puedo. yo? Puedo ver los comentarios también. Ok, dame un segundo. Ok. No sé si... No, no, no sé si lo estoy haciendo bien.
Yo los veo aquí, yo los veo aquí. Hasta ahora no hay ninguna pregunta, pero am, Ok. otra cosa importante que necesitan entender también es su deducible. Eh, Ujú, es algo pues, las sí, personas a veces no le ponen atención, pero que si mi carro se daña o se choca, ¿cuánto es lo que yo tengo que pagar de mi bolsa o cuánto me van a descontar? Entonces, es otro tip para que revisen en sus que pólizas. funciona muy similar también al tema de seguro de gastos médicos, ¿no? Que tú tienes que pagar un out of pocket, Ujú. que se te toma como a lo mejor deducible en este tema. Exacto, sí, es algo simple, pero que también a veces uno ni siquiera sabe cuánto es el deducible en caso de que uno lo tenga que pagar. Claro. Bueno, vamos entonces a hacer una conclusión resumen, y esto es para el tema de documentos específicos de su póliza de accidentes. Ujú. Entonces, primero, límites, ¿ok? Correcto. Lo recomendado por Beatriz. ¿Me lo puedes repetir, Beatriz? Sí, esta es la que yo tengo, pero ustedes ajustan de acuerdo a lo que ustedes puedan pagar. La mínima es 30,000 sobre 60,000. Por favor, no conduzcan sin seguro de auto. Eso, Claro, sí, por favor, pero la de 50,000 sobre 100,000 es una póliza que tiene una cobertura un poco más grande que la regular. Entonces, esa es una recomendada. listo. Y después es adicionales, UIM, PIP y Collision. Esos Correcto, cuatro. correcto. Y ver el tema muy importante del deducible. Deducible. Exacto. Si pueden revisar sus pólizas, pidan sus declarations page, revisen qué coberturas tienen y ustedes pueden pedir un estimado. El seguro les va a querer dar y no tienen, no quiere decir que lo van a comprar, sino llamen a su agente y díganle, mira, si yo agregara esto y esto, ¿cuánto sería el cambio que, cuánto sería lo adicional que voy a pagar? Y a veces los Claro. seguros trabajan contigo por si agregar esto, si agregas otro tipo de seguros, te dan un descuento. Por ejemplo, a mí, si yo agregaba seguro de vida y seguro, me daban descuentos, que bueno, esto es un tema muy extenso, pero a veces sales ahorrando. Entonces, es muy importante revisar sus pólizas. Claro. Bueno, Beatriz, pues te lo agradezco mucho el tiempo. Otra vez, comentario aquí final. Vamos a estar dando lives un miércoles sí, un miércoles no. Entonces, cada 2 semanas, para toda la gente que tenga preguntas acerca de este tema. Queremos hacer un tema diferente. Obviamente no vamos a hablar de pólizas cada 2 semanas de lo mismo y lo mismo. Pero espérame, estoy viendo un comentario de Sandra. Hola, Sandra. Sandra, amiga. Dice, yo agregué las 4 opcionales gracias a Beatriz y el año pasado que nos chocaron pudimos cobrar de esa cobertura también. Sí, Sí, esa fue una de que tomó tu consejo y le sirvió. Porque sí, en realidad, en algún punto vamos a tener un accidente. sí, Esa entonces, es la realidad y las posibilidades. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse. Espero que esta información les haya servido. Nos vemos entonces en 2 semanas, miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a estar entonces haciendo el live, y vamos a escoger un tema. Así que si nos quieren dejar algún mensaje o poner en redes sociales qué tema es el que les gustaría platicar dentro de 2 semanas, se los agradeceríamos enormemente. aquí estaremos y nos vemos. Gracias, Fernanda, por este espacio. Gracias, Beatriz, que estés muy bien. Bye, nos Bye. vemos.